Bienvenido a la Iglesia del Aire, un lugar donde sin importar dónde estés, puedes conectarte para formar parte de todos nuestros servicios. Recuerda que puedes unirte por la señal abierta de Taber TV y Radio Bautista, también por nuestros diferentes medios digitales, www.tabernaculo.net, Facebook Live, YouTube Live y en nuestra aplicación móvil Tabergo, disponible en la App Store y Google Play. Gracias por estar con nosotros. Nuestro servicio comienza ahora. Tabernáculo Central, en la visión perfecta de Dios, ahora más cerca de ti. Que el Señor le bendiga, sea usted bienvenido a este culto de Amaneciendo con Dios. Y le pido por favor que póngase las pilas, que vamos a alabar al Señor y vamos a aprender de Él y vamos a iniciar este culto cantando esta bonita alabanza. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompes tinieblas, brilla en gloria. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios para comenzar este culto. Vamos a dedicarle a Él cada paso de lo que haremos aquí. Señor, te agradecemos, Padre, una vez más por el privilegio que nos das de encontrarte en tu palabra, de encontrarte en las alabanzas y por el privilegio que nos das de permitirnos hacerlo. No somos dignos. La verdad es que nuestras manos, nuestra mente, nuestros ojos, nuestro pensamiento, nuestra boca está manchada con muchos de nuestros errores, con muchas de nuestras conversaciones. Y aún así tú permites que nosotros podamos dirigirte una alabanza a ti. Te agradecemos por ese privilegio. Este día queremos recibir de tu palabra y encomendar la semana a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir que busque en su Biblia el Salmo capítulo número 3. Si usted se recuerda, hemos empezado a leer el libro de los Salmos. No estamos leyendo el proverbio, creemos que el proverbio usted también lo lee en su casa ya en la mañana o un poquito más tarde y puede adquirir pues sabiduría a través de ello, pero queremos leer el libro de los Salmos porque sabemos que hay personas con cargas y que estos capítulos o estos versos o estas canciones pueden llenar su corazón. Este salmo, Salmo capítulo 3, es un salmo de David según lo menciona el subtítulo, cuando huía delante de su hijo Absalón. Su hijo se había rebelado contra él, quería matarlo, quería quitarle el reinado y a él le tocó huir como papá, sin querer dañarlo, sin querer ofenderlo porque era su hijo. No quería hacer una gran lucha en contra de él, solo se estaba defendiendo. Y es ahí donde escribe este salmo que leeremos este día. Salmo capítulo 3 dice de la siguiente manera: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo.
Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Palabra del Señor. Esta palabra tiene que llenar a nuestros corazones porque prácticamente es el testimonio de un hombre que está pasando por dolor y que sabe y que confía en que Dios le puede ayudar y que confía en que Dios le puede seguir adelante. Este testimonio nosotros lo podemos ver en estos capítulos o en este capítulo, y específicamente más adelante usted encontrará muchos versículos más, muchos capítulos más en los que David nos recordaba a nosotros nuestra confianza. Quiero también compartir otro testimonio que nos enviaba nuestra hermana Carolina Rendero. Ella estaba pidiendo por su hija, ya que su hija se encontraba en El Salvador mientras ellos estaban en Panamá. Espero que nos puedan estar escuchando este día. Y ellas estaban en Panamá y su hija estaba aquí en El Salvador cuando se da todo este problema, y ella pues no podía viajar. Ella estaba aquí por tema de estudios y por trabajo, y ella no podía regresar, y usted sabe la angustia que como padre a veces tenemos, pues, de estar cerca de nuestros hijos y junto con ellos, y pedimos al Señor, por favor, Señor, guárdalos y tráelos de nuevo a la casa, más cuando es un hijo que por esfuerzo lo ha hecho, ¿verdad? Y por estudioso, por trabajador. Así que esta madre pedía por su hija porque tenían miedo, estaban preocupados por el paso en la aduana. Según mencionaban, estaba complicado. Pero gracias a Dios, ahora ella logró pasar sin ningún problema y ni siquiera le exigieron todo lo que en este momento se está exigiendo, y ahora ella está con su familia. ¿Cómo es Dios que está pendiente de esos milagros, esos deseos, esa preocupación de los padres que tienen por sus hijos? Claro, Él nos comprende. Él comprende cuál es el dolor, cuál es la preocupación que un papá puede tener por su hijo, porque Él es nuestro Padre y Él también se preocupa por nosotros. Así como este testimonio nos enseña a creer en Dios, así también debemos pensar cómo Dios también quiere estar con nosotros y cómo Él desearía que nosotros estudiásemos en casa con Él. Y no se preocupe, pronto estaremos. Los hermanos nos preguntan a cada momento: pastor, ¿y cuándo amaneciendo con Dios? Ya, no se preocupe, estamos en los cultos del día domingo, estamos en el culto del día viernes. No se preocupe, ya vamos a estar juntos como culto de amaneciendo con Dios también. Por lo pronto, dediquémonos siempre a la oración y a meditar en su palabra. Yo les pido que en su corazón nunca se aparten, nunca dejen de creer en Él. Este día quiero orar con usted para agradecerle a Dios por las cosas que pasamos. Agradezcámosle, por favor. Agradeciendo, muchas veces obtenemos más que solo pidiendo. A veces nos hemos dedicado años enteros, décadas, a pedirle algo al Señor. Y quizás con un agradecimiento podríamos lograr mucho más de lo que logramos solo pidiendo. Así que este día vamos a agradecerle al Señor por lo que hace en nuestra vida. Señor Jesús, muchas gracias, papá, muchas gracias, Dios nuestro. Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias, Dios poderoso, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias por todo lo que nos has dado en esta vida, por aquellas cosas buenas que pasan con nosotros, por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestro trabajo, por nuestra entereza, por nuestra salvación. Muchas gracias por todas esas cosas buenas que hemos vivido, por todas esas cosas buenas que hemos pasado. Te agradecemos, Señor, por cada una de ellas. Gracias, Señor. Te queremos agradecer, Señor, este día. También por las cosas malas, por las cosas difíciles, por las enfermedades. Gracias. Gracias, Señor, porque a través de ellas nos has permitido buscarte,
Y no hay día que ese dolor no nos recuerde orar cuando antes no lo hacíamos. No hay día, Señor, que esa comezón no me recuerde hablar contigo, aunque sea solo para pedirte. Gracias, Señor, porque a través de esta enfermedad que pasamos, ahora somos más sabios y más unidos a ti. Gracias, Señor, porque en los problemas económicos hemos aprendido a depender de ti. Y así como en algún momento en el pueblo de Israel ocurría el problema de que ellos tenían que estar todos los días solicitando y pidiendo el maná, y si lo guardaban se arruinaba, así nos toca a nosotros con nuestros problemas económicos, siempre estar pendientes de que si habrá que comer. Y a veces hemos intentado guardar y decimos, vamos a guardar para el otro mes, o voy a hacer este ahorrito para la próxima semana. Pero se enferma un familiar y el dinero se fue en las medicinas y decimos, no puedo ahorrar, no puedo guardar, no puedo hacer nada. Me toca ir estando pendientes si mañana tenemos que comer, si pasado mañana tenemos que comer. Y gracias, Señor, por esas cosas, porque nos enseñas dependencia, porque estamos aprendiendo a ser dependientes de ti y no de nuestra sabiduría, de nuestro trabajo, de nuestro potencial, a depender de ti. Gracias, Señor, incluso por los problemas en nuestros trabajos, por aquel compañero incómodo, por aquel a quien le podemos llamar incluso alacrán, por aquella persona que molesta, que incomoda, que presiona en nuestros empleos. De alguna manera tú nos estás enseñando paciencia y humildad. Gracias, Señor, por esas cosas difíciles, porque sabemos que aún en esas cosas difíciles tu poder se perfecciona en nuestras debilidades. Te agradecemos, Señor, por lo que haces en nuestra vida. Y queremos cantarte, Padre, en esta mañana, esta alabanza, damos honor a ti. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios. Como tú. Señor, no hay otro Dios como tú. Es más, no hay otro Dios. Estamos aquí, Señor, con la disposición de alabarte, de aprender de ti, de honrarte, de adorarte. Y en esa disposición, Señor, en ese amor, en ese deseo, en esas ansias, en esa sed que tenemos de ti, Señor, te pedimos que la palabra que hoy se predique llene nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo puedas tocar nuestra mente y nuestro corazón, que podamos ser más sabios, más amorosos, tener más fe. Y agradecemos, Señor, porque cada uno de los momentos que pasamos
sabemos que iremos aprendiendo de ti. Bendice al predicador, bendice la palabra, úsalo, Señor, y gracias porque, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en este culto de Amaneciendo con Dios. Como siempre y todos los miércoles, es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra del Señor. Déjenme, les quiero decir que vamos a hacer un pequeño paréntesis en el estudio de la carta a los Corintios. Vamos a suspender el estudio porque se nos ha encomendado darle seguimiento a una serie de predicaciones que van a llevar como por tema las hazañas realizadas por fe, dándole seguimiento al estudio, a la predicación de nuestro pastor Junior en el culto de las 11 de la mañana. Entonces vamos a entrar un poquito más en materia porque se abordaron una serie de temas en los que para nosotros es un privilegio poder extendernos un poquito más. Así que hoy vamos a hablar acerca de un señor que se llama Josué. Voy a pedir que le abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1 y 2, pero ahí ténganlo abierta la escritura. Ya vamos a entrar en materia mientras vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por este hermoso culto que nos has regalado esta mañana tan fresca. Te pedimos de todo corazón que tu Espíritu Santo nos dé esa iluminación que nosotros necesitamos para poder comprender, Señor, tu palabra, para poder ponerla en práctica, no solamente ser oidores, sino también hacedores. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, como le decía, vamos a tomar una serie de enseñanzas acerca de esas hazañas realizadas por fe. Y hoy vamos a tomar el estudio, y eso les quería decir. Vamos a hablar acerca de este señor Josué, pero vamos a irlo dedicando un poquito como que si fuera un estudio. Y le decía Josué capítulo 1, versículo del 1 en adelante, pero le voy a dar algunas cositas, algunos detalles de este señor. Por ejemplo, fue este señor, en este punto de que vamos a leer ya dentro de poco, fue el sucesor de Moisés. Moisés cumplió su ministerio dentro de todos los acontecimientos que nosotros conocemos. Él cumple su ministerio y Dios le ordena a José a que pueda depositar su confianza, el liderazgo en este señor Josué. Josué nació en Egipto antes del Éxodo, antes de todos los acontecimientos que se nos narran en la Escritura acerca del Éxodo. Josué nace en la tierra de Egipto, porque recuerde que el pueblo de Israel, como tal, estuvo 430 años en la tierra de Egipto. Después de que José, el soñador, trae a su padre, trae a su familia, a toda su parentela, mire, ellos se establecen en ese lugar y pasan 30 años de libertad y 400 años de esclavitud en la tierra de Egipto. Ahí es donde nace este señor Josué. Su nombre inicialmente no era Josué, sino que era Oseas, así casi igualito como el profeta. Y eso lo podemos encontrar en Números capítulo 13, versículo 16, ahí para que lo vaya anotando. Dios mismo encomienda, consagra a Josué, y ese texto sí lo quiero que lo veamos mejor. Y ahí unas hojitas atrás en Deuteronomios capítulo 31. Dice en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 31 del 14 al 15. Miren lo que dice el mismo Dios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Mire, el mismo Dios está diciendo que va a encomendarle a Josué el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Y se apareció Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube. Era la representación física de Dios en ese momento. Y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Mire, siempre en el mismo capítulo 31, pero el versículo 23.
y dio orden a Josué. Está hablando Dios. Y dio orden a Josué, hijo de Num, y dijo: esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Mire qué bonito, no solamente lo consagra el mismo Dios al ministerio para que él pueda seguir el ministerio y puedan seguirlo encomendado por Dios, lo prometido por Dios, sino que también, mire, le dice: esfuérzate, anímate, y le da una orden que ya la vamos a ver más específica en Josué capítulo 1. Este mismo Josué, junto con Caleb, fueron parte de los 12 espías que Moisés envía para que vayan a recorrer la tierra prometida. Y fueron los únicos 2 que regresaron con malas noticias, pero por sobre esas malas noticias ellos llegaron con muchas y mejores buenas noticias. Los otros 10, la escritura se nos dice que ellos se basaron en los problemas que habían, en las dificultades que habían, pero Josué y Caleb fue todo lo contrario. Bueno, él murió a la edad de 110 años. Esto lo encontramos en Josué capítulo 24, versículo 29, que es el último capítulo del libro de Josué. No fue el autor inicial del libro, algunos creen que ni de todo el libro, pero podríamos decir que no fue el autor inicial de este libro. La mitad del libro de Josué se divide del capítulo 1 al del capítulo 12 del libro, exactamente a la mitad del libro, se narran las conquistas de este señor para obtener la tierra prometida. Y del capítulo 13 al 24, pues ahí nosotros vamos a encontrar cómo se repartió la tierra entre las 12 tribus, porque la idea era conquistar lo que en un tiempo Dios le prometió a su pueblo, ¿sí? El territorio ese, que por haber estado en Egipto fue ocupado por muchísimas tribus, por muchísimas naciones, entonces tenían que recuperar ese terreno, y es lo que Josué inició, porque él fue de las personas que inició. Todavía hubo mucho más trabajo cuando estuvo el rey David, pero ahorita nos vamos a basar en Josué. Entonces, los primeros capítulos conquistaron la tierra, trabajaron por la tierra, y después empezaron a repartirse por tribus la tierra que Dios les había encomendado. 2 de los pasajes más emblemáticos o más importantes que podemos encontrar en el libro de Josué, lo podemos encontrar en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9, y usted y yo lo sabemos, y dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el que todos nos podemos de memoria, este fue mi primer versículo a la edad, creo que tenía como unos 8 años, fue el primer versículo que yo me logré aprender, y es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tuyo estará contigo donde quiera que vayas. Y el segundo pasaje, muy interesante, lo vamos a encontrar en Josué capítulo 24, versículo 16, que ya lo vamos a ver mucho más a fondo, pero es una respuesta del pueblo hacia Josué y hacia Dios. Es el pueblo respondiendo. Bueno, el mismo versículo dice: entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hoy sí, vamos al versículo 1 del capítulo 1 del libro de Josué. Mire, dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mire la orden que Dios le da a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios habla clara y directamente a este señor y le da una orden, hermano. No le está dando opción,
él es el sucesor de Moisés, él es el que va a seguir el ministerio de Moisés de una manera muy distinta, porque él se va a dedicar a combatir, él se va a dedicar a pelear, a conquistar terreno que Dios se los ha prometido a ellos y que otras personas lo habían usurpado, por decirlo de esa manera. Pero Dios le habla directamente a él y le da una orden a él y le dice: mire, levántate. Es decir, ok, ya estuvo, Moisés ya murió, ya el luto fue guardado, el llanto se pudo dar por el gran ministerio que Moisés había tenido con el pueblo y el aprecio que el pueblo le tenía a Moisés. Bueno, pero le dice: ok, levántate, Josué, levántate. Ya murió Moisés, ya eso ya quedó en el pasado. Lo que tú vas a hacer ahora en adelante va a cambiar el rumbo de la historia, porque lo que tú vas a hacer va a ser muy impresionante. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces le dice, primero le da una orden directamente. Segundo le dice que se levante porque su siervo, al amo, por decirlo de esa manera, porque dice que era servidor de Moisés en el versículo 1 al final. O sea, que le servía, era casi su amo, pero lo hacía de corazón, lo hacía por respeto. Y le dice: levántate, Moisés ya murió, es hora que te toque a ti. Y le dice que él va a dirigir a su pueblo y que va a tener que trabajar con el pueblo para entregar esa tierra que le prometió a la nación de Israel, una nación creciente en esos precisos momentos. Y el evento, bueno, y ahí sigue la narración. Dios sigue hablando a la vida de Josué. Le dice lo que el versículo 9 y el versículo 8 y el versículo 9 lo habíamos mencionado. Pero en el capítulo 2, siempre del libro de Josué, da inicio a el acontecimiento que iba a aperturar todas las conquistas de este Señor y de toda la nación del pueblo de Israel. Y en el capítulo 2 es Josué, bueno, el acontecimiento en el cual yo me estoy refiriendo es la conquista o la destrucción, si lo podemos decir de esa manera, de Jericó. Un acontecimiento sin precedentes que al ojo humano, al ojo de la ciencia, era casi imposible que sucediera. Pero estos señores, Josué y todo el pueblo, ellos no estaban actuando porque se los había dicho un hombre, sino que habían confiado en lo que Dios les había prometido. Es decir, que ellos por fe iban a conquistar esa ciudad que se llamaba Jericó. Josué, mire, ahí se nos empieza a narrar cómo Josué inició la avanzada, cómo inició el asedio, cómo inició la conquista. Y lo que Josué hace es que manda a 2 espías para que vayan a la ciudad de Jericó y se infiltren en la ciudad y puedan observar. Obviamente el objetivo era observar cómo se trabajaba el ejército, si podían ver cuánta defensa tenían, cuánto ataque tenían, si tenían clase de instrumentos para, si se llegaba a asediar la ciudad. Iban a ver totalmente todo. La Biblia no se nos especifica bien todo lo que estos señores hicieron, pero era lógico que los mandaron a ver cómo estaba la ciudad y cómo militarmente ellos podían hacer esa avanzada. Bueno, y se dan cuenta algo que en los capítulos que siguen se sobreexalta, que es que Jericó tenía unos muros impresionantes, humanamente impenetrables, humanamente indestructibles. Y quiero decirles algo, que Josué tiene un ejército levemente sin experiencia. Claro, habían a lo largo en el ministerio, cuando Moisés estaba a cargo del pueblo, habían tenido ciertos enfrentamientos, habían conquistado ciertas tribus, ciertos pueblos, pero no tenían la suficiente experiencia que la tenían otros pueblos. Entonces estaba levemente sin experiencia el ejército. Y recuerde que ellos no habían tenido un entrenamiento desde su niñez en el ejército. Ellos, y la Biblia se nos dice que escogieron a los más robustos, a los más fuertes para que combatieran. O sea que fue por elección, no porque hubo un entrenamiento previo. Pero recuerde que aquí lo principal que debemos de entender es que lo encomendado por Dios, ellos lo creyeron
y tuvieron la suficientemente fe para entrar en ese asedio hacia Jericó. Y bueno, antes de llegar incluso a Jericó, yo no lo he puesto en los apuntes, pero tenían el problema de que tenían que cruzar el río Jordán. Aunque no era un río muy grande, muy extenso, muy profundo, pero tenían ese inconveniente. Y bueno, y podemos encontrar, y usted lo puede leer en los capítulos siguientes, donde existe el milagro que el arca, los sumos sacerdotes llevan el arca del pacto, cruzan el río y el río milagrosamente deja de tener ese caudal, se divide, se seca si es posible y el pueblo de Israel puede pasar. Entonces, y seguidamente es el acontecimiento acerca de Jericó. La orden de cómo iba a ser todo el asedio acerca de la toma de Jericó lo podemos encontrar en el capítulo 6, versículo del 3. Mire, lo voy a leer. Dios dándole una orden a Josué de cómo iba a ser el asedio a Jericó. Y es Dios hablando en el versículo 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ok, Dios les dice, quiero resaltar algo porque yo me recuerdo en escuela bíblica cuando cantábamos ese corito. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Pero ahora que lo veo a la luz de la Biblia, no fueron 7 vueltas, hermano. Así que si usted es de escuela bíblica y cantaba esa alabanza, cantó herejías, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor. Durante 6 días, en el versículo 3, ellos iban a dar una vuelta por día. Durante 6 días, ¿verdad? Con los carneros, con el arca del pacto, incluso le dice más específico, el arca del pacto va a ir delante de ustedes. Iban a darle una vuelta durante 6 días. Ok, pero el 7º día, les dice Dios, van a dar 7 vueltas. Entonces, sumemos 6 vueltas que dieron durante 6 días, una cada día, y sumémosle las 7 vueltas que dieron el 7º día. Sumado, usted y yo sabemos, son 13 vueltas. Entonces la canción debería decir, los israelitas le dieron 13 vueltas. Así debería ser la canción. Entonces, para que nos quede claro, yo me pongo a imaginar esa situación, la gente de Jericó, el ejército de Jericó, viendo desde sus altas murallas, viendo que un pueblo extranjero, empieza a dar día 1 una vuelta. Y estos que se proponen, ¿verdad? El día 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7º día los ven dar 7 vueltas. Suponiendo que ellos se enteraron de que ellos querían conquistar su pueblo, Jericó. Yo me imagino ver esa gente en sus muros, burlándose, riéndose, quizás gritándoles a ese pueblo, dando vueltas para ellos sin sentidos, pero ellos estaban obedeciendo una orden que Dios le había dado y ellos creyeron con fe para poder conquistar ese pueblo. Entonces, en el versículo 16, siempre del capítulo 6, ahí mire el gran día de la gran hazaña por fe. Mire lo que dice el versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y la Biblia nos narra de ahí en adelante que ellos empezaron a gritar y pasó lo que humanamente era inexplicable, lo que humanamente era irracional, era imposible de que sucediera. Los muros cayeron. La gran muralla impenetrable de Jericó cayó ante los gritos de un pueblo que le había creído y tenía fe en el Dios que los había sacado de la tierra de Egipto. Mire, me puede decir usted, pero yo he escuchado algunos
científicos que dicen que hay un terremoto, es lo que hubo. No es que la voz de ellos hizo que se cayeran los muros. Ay, pero mire qué casualidad que al mismo momento que ellos gritaron, hubo un terremoto. Qué gran casualidad. Bueno, usted y yo que hemos creído en Dios sabemos que esa no fue casualidad. Si en realidad hubiese ocurrido de esa manera, que un terremoto fue lo que ocurrió en ese momento, bueno, usted y yo sabemos que quien lo permitió fue Dios. Dios puso esa casualidad, que sabemos que no es casualidad, pero lo voy a decir de esa manera. Dios autorizó, ordenó, permitió que existiera esa casualidad de ese terremoto para que los muros cayeran. ¿Sí? Ahí está, y los muros caen, y bueno, ahí empieza la conquista de la primera conquista que aperturó todas esas batallas, porque de ahí, de esos versículos hasta el capítulo 12 nos encontramos todas esas batallas que tuvo que librar Josué. Y en el versículo 12 específicamente, del 7 al 24, podemos encontrar una narración de todos los reyes que este señor tuvo que conquistar. Y muy fuertemente, tal vez en algún tema, algún día lo podamos tocar, porque incluso en algunas circunstancias, o en esta como en Jericó, Dios les había ordenado, mire, que no quedara ni los animales vivos, y no lo hacían porque históricamente, cuando el imperio romano, el imperio griego, los medo-persas, los babilónicos, el objetivo de conquistar una ciudad para estas personas, para estas naciones, era primero la expansión de su reino, y primero que si conquistaban tal ciudad, ellos se quedaban con las mujeres, a los hombres los hacían esclavos, las riquezas eran de ellos. Pero en esta ocasión, lo que se le ordena de aquí en adelante, en algunas ocasiones, no es por lo que ellos, los beneficios que pueden obtener conquistando esa tierra, porque aquí matan a todas las personas, matan a todos los animales y queman todas las riquezas de la ciudad, porque el objetivo no era obtener las ganancias de eso. Era un mandato que Dios les estaba dando. Y yo se lo he dicho en muchas ocasiones, pero y que no, la ley dice no matar así, no se maten entre ustedes, pero la tierra que yo les prometí está siendo usurpadas por gente que no conoce. Y la orden era ir y destruir, y así sucesivamente. E incluso se menciona el pecado de una persona que tomó un poquito de ganancia de esa conquista y le fue muy mal. Yo le invito a que pueda leer esos capítulos para no extendernos en el mensaje. En el capítulo 13 del libro de Josué se nos expresa que había mucha extensión de tierra que aún faltaba por conquistar. Esas extensiones, y da específicamente todos los pueblos, son los que al rey David le tocó conquistar. Y vaya que sí le costó a este señor, porque miren, mucho tiempo pasaron en problemados con los filisteos, y esa es parte de la tierra que este señor, por su edad, porque no es que ya no podía, sino que ya estaba muy avanzado en edad Josué, y él ya no podía dirigir al pueblo para conquistar la tierra. Pero aún así, sigue hablando versículos 14 y hasta el capítulo 24 acerca de la repartición del terreno, las extensiones que ellos ya habían conquistado. Dios le ordenó a Josué que las repartiera conforme a lo que le había dicho a Moisés. Entonces, conquistado, repartieron la tierra, y en el capítulo 24 podemos observar el último discurso de este señor Josué. Bueno, y el mismo subtítulo que usted y yo sabemos también, que la Biblia no está dividida por subtítulos, sino para una mayor comprensión, se le agregaron. Y en el capítulo 24 se le agrega un subtítulo que dice discurso de despedida de Josué. Del versículo 1 hasta el versículo, si no me equivoco, 14, Josué hace un resumen de todo lo que había hecho, a manera de animarles y exhortarles de dónde los había sacado Dios, de qué manera habían conquistado toda la tierra,
y posteriormente hay un diálogo o ciertas preguntas, una afirmación y una pregunta al pueblo, y lo inicia en el versículo 14. Y esto me encantaría que lo leyéramos, del versículo 14 al 17. Josué hablándole al pueblo y dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Esos dioses está hablando o está recordando cuando salieron de Egipto. Recuerda que incluso trajeron sus diosesitos, los juntaron, armaron un becerro. Aquí les está diciendo esos dioses, porque esta generación que tenía Josué no era la misma que había salido del pueblo de Egipto. No era la misma, era otra. Por eso les dice que vosotros, quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres. Los que salieron de Egipto, esos adoraron, pero ustedes quítense esa tradición, no lleva nada bueno. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, mire, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses de Egipto, quienes sirvieron vuestros padres, nuevamente se los menciona, cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos, los que habían conquistado, cuyas tierras habitáis, es decir, a esos dioses que estaban en Egipto, olvídenlos. Y a los dioses que encontraron en las tierras que nosotros conquistamos, a esos también olvídenlos. Escojan hoy a quién van a servir. Y dice José, mire, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Versículo 16, el versículo que leímos al inicio. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado de todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos que entre los cuales pasamos. Y sigue hablando ese diálogo, e incluso Josué les pregunta, casi que les dice: ¿están seguros de lo que me acaban de decir? Porque si ustedes aceptan lo que ustedes están diciendo, si ustedes se portan mal, les dice Josué casi más adelante, Dios los va a disciplinar. Y nuevamente el pueblo vuelve a decir que sí, que están de acuerdo y que están dispuestos a honrar a Dios. Y ahí podemos observar, y siempre en el mismo capítulo, la muerte de Josué a sus 110 años. Rápido, porque se nos acabó el tiempo, ni pudimos hablar acerca de David, quien fue el que continuó estas conquistas. Quiero darles 5 enseñanzas de lo que pudimos aprender acerca de Josué, que fue de una manera muy resumida. Lo primero que debemos entender y aprender de la vida de Josué, hermanos, es que el mandato de Dios se obedece. Cuando Dios le determine a usted algo, hermano, no hay vuelta de hoja, hay que hacerlo. Cuando Dios nos encomienda hacer algo, nos llama al ministerio, hay que obedecerle. Lo segundo que podemos aprender acerca de Josué y todas sus conquistas es que con fe en sus promesas es como vamos a actuar. Porque en el capítulo 1 leímos que Dios le encomendó a Josué y le dijo: ve, anda vos y todo tu pueblo, porque yo les he prometido esa tierra. Y en base a esa promesa, ese pacto que en su tiempo hizo con Moisés, ellos actuaron. Y en nuestra vida es lo mismo. Y conforme a las promesas de este libro es como nosotros vamos a actuar en nuestra vida diaria. Dificultad que usted tenga, problema que usted tenga, usted debe confiar en la palabra del Señor, en las promesas que aquí están establecidas para su iglesia. Lo tercero que nosotros podemos comprender en toda la vida de Josué y sus conquistas es que, hermanos, hay que trabajar. Usted no va a conquistar ese problema, esa dificultad sentado. Usted no va a adquirir ese trabajo sentadito. Hay que trabajar. Y este señor murió a la edad de 110 años
casi que a la edad de 40 años de la vida de él, empezó su ministerio sirviendo a Moisés. Él lo servía muchísimo antes, pero con mayor propiedad, como a los 40 años. Y murió a los 110 años. Quiere decir que 70 años este señor pasó luchando por la tierra, por lo que le había prometido Dios. 70 años, pongámosle que 50 años tuvo que trabajar. Hermano, no me venga a decir que con una semana que usted ya le pidió al Señor, ya Dios no me contesta, yo he trabajado. Hay que trabajar, hermano, para conquistar con fe lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Tenemos que conquistar, tenemos que trabajar. La cuarta cosa que nosotros podemos aprender de la vida de Josué, bueno, aparte de que el trabajo se debe de hacer y que el trabajo lleva tiempo también, dice, es con Dios, no con otros dioses, como él se lo está diciendo en los pasajes que nosotros acabamos de leer. No es con otros recursos, no es con nuestros propios medios, no es porque yo estoy confiando en los estudios que yo he realizado que Dios me va a contestar. No, hermano, es con fe en Dios, porque de esa manera es como este señor termina su vida a los 110 años con un montón de tierra que él conquistó con el pueblo de Israel. Quiero regresarme al capítulo 6 del versículo 27, porque se expresa la clave de este señor. Y dice capítulo 6 de Josué, capítulo 6, versículo 27. Mire la clave, ¿por qué conquistó tanto este señor? Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre, mire, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Se imagina el miedo que tuvo las demás naciones al oír que este señor, con un ejército sin experiencia, gritaron y los muros cayeron y que incendiaron toda la ciudad? ¿Se imagina los demás pueblos qué pensaron? Y ir avanzando este señor poco a poco, conquistando el reino, creyendo con fe a la promesa que Dios les había dado. Y no fue todo el tiempo, y no terminó su vida, y todavía tenía mucho que hacer, y eso se lo encargaron al rey David, porque el rey David, siendo un hombre de guerra, como lo dice la Biblia, él batalló para llevar a la nación de Israel ya establecida, ya con un reino establecido, porque ahí en la época de Josué estaban conquistando para fundar el reino, pero viene David y empieza a expandir el reino, a expandir el comercio en el reino y a ser una nación grande, porque hasta se nos dice en la palabra que Egipto venía a hacer tratos, a comercializar con este pueblo. Pero, hermanos, que no nos quede duda que toda esa conquista que este señor hizo y la que continuó el rey David, la hicieron con fe en las promesas que le habían sido dadas a Moisés, a su pueblo Israel. Ahí donde usted está, le voy a pedir que cierre sus ojitos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta nueva enseñanza, Señor, que tú nos has encomendado. Que podamos aprender a tener fe, a desarrollar esa fe, Dios, en cada uno de nosotros. Que podamos tomar tus promesas que están en tu Biblia, en la Escritura, Padre Santo, en tu palabra, las podamos hacer vivas en nosotros y con fe poder creer que las vamos a ir conquistando. Que nos des en nuestra mente y en nuestro corazón ese pensamiento, ese sentimiento de que hay que trabajar. No van a aparecer de la noche a la mañana y como por arte de magia eso que te estamos pidiendo o esas promesas que están en tu palabra, sino que tenemos que trabajar, tenemos que conquistar, así como Josué conquistó todo ese territorio para el pueblo de Israel. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Espero que haya sido de muchísima bendición. Yo le recuerdo que puede recibir los bosquejos. Ya le voy a dar más datos de cómo usted puede recibir los bosquejos de esta predicación que estuvimos a bien tomar hoy. Hoy vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas.
yo quiero recordarle que los ministerios de esta su iglesia siguen funcionando. El ministerio Retorno sigue funcionando, ese ministerio que ayuda a los alcohólicos y drogadictos a poder dejar esos vicios. Allá tenemos el albergue infantil de esta su iglesia, donde los niños no les ha faltado nada. Y ahora tenemos un nuevo compromiso, porque estamos adquiriendo esa frecuencia de la radio para que a nivel nacional sea que se escuche por el 89.7. No está cancelada del todo, hermanos. Ya empezamos a adquirirla y vamos a tener tiempo para que podamos cancelar. Vamos a dejar un legado donde muchísimas personas del lado de Oriente, ellos van a escuchar palabra de Dios de ahora en adelante, 24 horas, 7 días a la semana, predicación continua como su iglesia se ha caracterizado. Así que si usted quiere ser parte de este nuevo proyecto de Radio Bautista, pues puede acercarse a la librería, puede llamar a la librería para que podamos recibir sus diezmos y sus ofrendas. Cantamos nuestra alabanza de ofrenda y que dice de la siguiente manera: Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias por los recursos que han llegado a nuestra vida, Dios. Ese dinerito, ese sueldo, ese negocio que nos pagaron, que pueda ser bien administrado por nosotros, que no sea malgastado, que se ocupe para pagar nuestros compromisos y pagar nuestras deudas si tenemos. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos que con esfuerzo, con dedicación, apartan un poco de su salario para ofrendarlo a ti para el funcionamiento de esta tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias por ofrendar y participar en los ministerios del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central. Son miles de personas las bendecidas por medio de estos ministerios de ayuda social. Gracias por tu confianza y aporte. Cada programa de televisión, radio como redes sociales funciona 24 horas del día sin publicidad alguna, junto a sus 11 repetidoras y operadores que son activadas por medio de tus donaciones. Entre los ministerios más significativos de la iglesia tenemos a nuestros niños del albergue infantil, quienes están bajo nuestra total cobertura y responsabilidad. Retorno, nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y adictos. Contamos con ministerio de hospitales, guarderías, dormitorios públicos, repatriados, privados de libertad, hombres y mujeres, Bartolinas y más. Compartir con los menos privilegiados es nuestra pasión. Por ello, Pan y Chocolate reparte alimentos a los indigentes cada semana en diferentes rutas. El ministerio Mundo de los Sueños acompaña a los niños y familiares en sus momentos de crisis de salud. Consejería telefónica, programas de becas universitarias y educación básica. Todo esto es posible gracias a tu confianza y donaciones. Ayúdanos a ayudar. Visita nuestra iglesia. Puedes llamarnos al 503-2236-1029 o escribirnos a donaciones@tabernaculo.net. Puedes también buscarnos en www.tabernaculo.net. Al ingresar en la página, puedes buscar cómo ofrendar y donar. Cada vez que ofrendes, recibirás tu comprobante de donación para saber que está siendo bien administrado. Muchas gracias. Hay mucho camino por recorrer, pero juntos lo lograremos. Dios bendiga y multiplique todo lo sembrado. Este es tu ministerio, Tabernáculo Bíblico Bautista Central. Muchísimas gracias. Mis estimados hermanos, mire, el día de ahora leímos un testimonio, así que a los hermanos de Amaneciendo con Dios que están en el grupo, pueden nos mandan sus peticiones y estamos muy agradecidos y nos permiten el poder orar por ustedes. Pero si usted tiene testimonios, también puede escribirme y ahí nosotros para poderlos leer en los cultos y así nosotros también fortalecernos en los testimonios, en lo bueno que ha sido Dios en su vida. También quiero recordarle que si usted quiere recibir este y todos los bosquejos anteriores de los estudios y este mini estudio, lo vamos a llamar de esa manera, acerca de las hazañas realizadas por la fe,
usted puede escribir al WhatsApp de Radio Bautista, que es el 7819-1828. Lo repito, 7819-1828. Y ahí nosotros le vamos a mandar el bosquejo para que usted en sus momentos a solas o estudio personal, usted pueda ampliar, hacer sus propias anotaciones. Mira, hermano, manche la Biblia, no tenga temor. Uy, es que la Biblia es sagrada. Mánchela, estimado hermano. No se preocupe, lo importante de la Biblia es su contenido. No es como está escrito, si tiene bonitas páginas, el papel es bien fino. Lo importante es el contenido que ahí hay. Y haga sus propias anotaciones para usted acordarse de ciertos pasajes, algunas explicaciones. Así es que ya lo sabe, si usted quiere recibir los bosquejos, usted puede escribir al WhatsApp de Radio Bautista. Hoy, mi estimado amigo, le quiero hablar a usted que estuvo pendiente de esta transmisión, pero no tiene a Cristo en su corazón. Hoy es el día que usted puede invitar a Cristo a su corazón y empezar a conquistar esos problemas que usted tiene, esas dificultades, malos entendidos que usted tiene en su vida. Usted hoy puede empezar a conquistar poco a poco, pero es con Dios. No es fuera de Dios que usted va a conquistar eso que usted necesita mejorar. Si usted quiere recibir hoy a Cristo como su Salvador y empezar a conquistar con fe en lo que aquí está escrito, yo le voy a invitar que usted cierre sus ojos y haga esta oración y repita después de mí. La oración dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdóname, Señor. Soy pecador. Gracias por mandar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por mandar a tu Hijo a pagar por mis pecados. Perdóname, Señor. Soy pecador. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, le doy 3 consejos para que usted pueda realizarlos de ahora en adelante. Número 1, consiga un ejemplar de la palabra del Señor. Si no tiene, puede descargar una aplicación desde su teléfono, y hay aplicaciones gratis de la Biblia. Número 2, que usted pueda orar, pueda hablar con Dios. Eso es orar, es hablar, es entablar un diálogo con Él. Dígale lo que es difícil para usted, dígale lo que necesita de parte de Él, dígale que lo que quiere cambiar de parte de usted hacia Él. Hable con Él. Y número 3, no se despegue de esta transmisión y de todas las transmisiones de los cultos de esta ahora su iglesia. Sintonícenos. Si puede participar, si puede acompañarnos el día viernes, el día domingo, será mucho mejor, pero no se descuide. Así es que vamos a despedirnos, vamos a cantar nuestra alabanza. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por este culto, Señor, que estamos finalizando. Gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir tu palabra, Dios, que podamos aprender que con fe en tus promesas vamos a conquistar esos problemas. Vamos a conquistar, Señor, esas dificultades, eso que necesitamos. Pedimos por el resto de este día que sea de bendición, de mucho provecho para mis hermanos que van a sus trabajos, a sus estudios online. Lo que vayan a desempeñar en este día sea de provecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor le bendiga. Recuerde, hoy a las 6, Noche de Amigos. Bendiciones. Gracias por habernos sintonizado en nuestra Iglesia al Aire. Si aún no conoces de Jesús, esa es la oportunidad para que le puedas aceptar. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te esperamos en nuestro próximo servicio de Iglesia al Aire, Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel Central, en la visión perfecta de Dios.